Conversando con el Padre Eusebio. Buenas tardes, bienvenidos a este martes 21 de julio del 2020 a su programa Conversando con el Padre Eusebio. Analizaremos el tema de los enfermos. La Iglesia ha hecho una opción por la vida. Esta nos proyecta necesariamente hacia la periferia más honda de la existencia. El nacer, el morir, el niño, el anciano, el sano, el enfermo. San Ireneo nos dice que la gloria de Dios es el hombre viviente, aún débil, el recién concebido, el gastado por los años y el enfermo. Cristo envió a sus apóstoles a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Verdadera catedral de encuentro con el Señor Jesús. Hacemos una pausa y volvemos con este interesante programa Conversando con el Padre Eusebio. De regreso a su programa Conversando con el Padre Eusebio. Vamos a analizar el 418 del documento de Aparecida. Desde el inicio de la evangelización se ha cumplido este doble mandato. El combate a las enfermedades tiene como finalidad lograr la armonía física, psíquica y social y espiritual para el cumplimiento de la misión recibida. La pastoral de la salud es la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, como son el sufrimiento y la muerte, a la luz de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este tema es importante, porque si no hay salud física, tampoco hay salud psíquica, espiritual, a veces está comprometida, social. Entonces, en medio de la realidad que estamos viviendo, se han multiplicado los enfermos, se han multiplicado las necesidades de resolver el problema de la salud y también de la alimentación, de la sobrevivencia. Entonces eso puede alterar la armonía en el hogar. La pastoral de la salud ha estado acompañando a los enfermos crónicos y de cama siempre. Ahora con el coronavirus el acompañamiento se hace a través de las redes virtuales, llamada, videollamada, la transmisión en lo que se puede, la unción de los enfermos por parte de los sacerdotes, llevarle la comunión. Eso es importante para darle esa paz, esta tranquilidad que requiere el enfermo y su familia. Pero en el caso de coronavirus, las medidas son un poquito más duras para que los ministros laicos, ni el sacerdote, ni el que va a acompañar, se vaya a enfermar. Por eso tratamos de hacer en la medida de lo posible el acompañamiento, la animación desde lo virtual, que no sustituye lo cercano, la cercanía que tenemos que tener con el enfermo, pero en prevención a esta enfermedad. Y en el caso del COVID, que hay familias donde todos están contagiados, hay que prevenir, pero sí se hace el acercamiento y sí se le da el acompañamiento espiritual para que sientan ese apoyo y ese respaldo de parte de la Iglesia. Vamos a una pausa y regresamos en breve con su programa Conversando con el Padre Eusebio. A tu presencia.
De vuelta con su programa Conversando con el Padre Eusebio y tocando el tema de los enfermos. Analizaremos el 419 del documento de Aparecida. La salud es un tema que mueve grandes intereses en el mundo, pero que no proporciona una finalidad que la trascienda. En la cultura actual no cabe la muerte y ante su realidad se trata de ocultar, abriéndola a una dimensión espiritual y trascendente. La pastoral de la salud se transforma en el anuncio de la muerte y la resurrección del Señor. Única y verdadera salud, ella aúna en la economía sacramental del amor de Cristo, el amor de muchos, buenos samaritanos, presbíteros, diáconos, religiosas, laicos y profesionales de la salud. Las más de 32.116 instituciones católicas dedicadas a la pastoral de la salud en América Latina representan un recurso para la evangelización que se debe aprovechar. Este tema es interesante porque la pastoral de la salud tiene que ver con el tema de la muerte, la resurrección, del acompañamiento al enfermo, junto con los sacerdotes, diáconos, y preparar al enfermo si le toca ir al Señor, sino animarlo para que siga viviendo. Pero es a la muerte esa emocional, que a veces caen en depresión, pero a través de la predicación del Evangelio, del acompañamiento, de devolverle el ánimo al enfermo para que el tratamiento que está recibiendo lo reincorpore a sus actividades. En el caso de que el enfermo ya ha cumplido con su ciclo de vida natural y se esté preparando para la partida, también el acompañamiento es válido. El problema de la salud despierta muchos intereses. Y en la actualidad lo estamos viendo a nivel mundial y a nivel local. El interés de satisfacer las necesidades del enfermo, también el interés de las compañías que venden medicamentos e insumos. Esto es un tema álgido, pero que tenemos como pueblo de Dios orar para que esto sea superado, porque es importante que los gobiernos garanticen lo necesario para garantizar la salud de su pueblo. Y es importante que nosotros como pueblo de Dios estemos vigilantes y como profeta levantemos nuestra voz a las cosas que nos hacen bien, porque tenemos que solidarizarnos con el que sufre. Y la solidaridad va desde el plano espiritual también al de organizarse para exigir que las instituciones de salud tengan el recurso humano, los medicamentos y los insumos necesarios para afrontar la actual crisis que estamos atravesando. En América Latina nos dice este número 119 que tenemos más de 32.116 instituciones que se dedican a brindar apoyo a la salud del pueblo latinoamericano y del Caribe. En Panamá tenemos el Hogar del Buen Samaritano, que ayuda a los de VIH, SIDA. También en Colón, la aldea de Jesús y María ayuda. El Hogar San José de Malambo también tiene para ayudar a los niños que portan esta enfermedad, que en su tiempo, cuando se hizo este documento, era una pandemia, lo del SIDA, pero hoy tenemos una pandemia más grande, que es la pandemia del coronavirus y de la crisis económica y social que ha enraizado después de esta pandemia y de la falta de organización de los responsables del sistema de salud. Están haciendo un esfuerzo ingente, pero todavía falta una mayor colaboración de parte de la población, también como institucionalmente, porque si no hay confianza en las instituciones, no se va a captar el mensaje de que la solución viene del encuentro y de la comunicación de todos y que todos somos responsables. Pero hay una responsabilidad mayor
de las instituciones de salud para ejercer las medidas necesarias para contrarrestar la enfermedad, la actual pandemia. Pero ya desde Aparecida se vislumbraba que el trabajo de la iglesia con los enfermos es un trabajo fundamental e importante y que hoy no lo hemos renunciado a hacerlo, lo seguimos haciendo, pero usando nuevas metodologías para poder brindar la asistencia a los enfermos. Vamos a una pausa y regresamos en breve con su programa Conversando con el Padre Eusebio. De vuelta con su programa Conversando con el Padre Eusebio, viviendo el tema de los enfermos. En el 420 nos dice, en la visita a los enfermos en los centros de salud, en la compañía silenciosa al enfermo, en el cariño, trato, en la calidad, atención a los requerimientos de los enfermos. Se manifiesta a través de los profesionales voluntarios, discípulos del Señor, la maternidad de la iglesia, que arropa con su ternura, fortalece el corazón y, en el caso del moribundo, lo acompaña en el tránsito definitivo. El enfermo recibe con amor la palabra, el perdón, el sacramento de la unción, los gestos de caridad de los hermanos. El sufrimiento humano es una experiencia especial de la cruz y de la resurrección del Señor. Importante la visita. Ahora la visita está restringida, pero la visita en la oración, la visita por los medios tecnológicos, ayuda a mostrar a los enfermos ese cariño, ese trato en la delicadeza, la atención, en el requerimiento, porque muchas veces el enfermo se siente solo ahí en la cama del hospital, aunque lo van a visitar cada día, pero ahora con las restricciones que hay, más solo se sienten. Entonces, pero ahí estos medios de la videollamada, de las reuniones en familia por Zoom, que tenemos que aprovechar para privilegiar el encuentro virtual con el enfermo para animarlo. Pero toda esta ayuda de los voluntarios, de los agentes de pastoral de la salud, de la pastoral social, de los profesionales de la salud, representa la maternidad de la iglesia, que arropa con ternura, fortalece los corazones y en el caso de los moribundos lo ayuda a ese tránsito hacia la vida eterna con la escucha de la palabra, el perdón a través del sacramento de la reconciliación, el sacramento de la unción de los enfermos, los gestos de caridad de los hermanos. Es muy importante porque ayuda a descubrirle al enfermo que su dolor y sufrimiento puesto en oración ayuda a otra persona que está en una situación difícil, pero que en esa reconciliación con Dios y con los hermanos el camino hacia el cielo está abierto plenamente a Él. Se conforta y se anima a la familia que está pasando por esta situación de este enfermo que está ya en el último momento, que es momento de desesperación, de angustia, de duelos anticipados. Entonces la iglesia acompaña no solo al enfermo, sino a los familiares que viven esta dura realidad. Es importante para nosotros la cercanía con los familiares y con los enfermos, porque es parte de la esencia de la iglesia. Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio y a sanar a los enfermos, y la sanación es espiritual. Cuando hay sanación espiritual también hay sanación corporal, psíquica, mental, ¿eh? Entonces este tema de los enfermos hay que reflexionarlo, porque hay familiares que cuando sus adultos mayores están enfermos ni se asoman por ahí.
Entonces son los primeros que cuando el paciente muere son los que más lloran, los que más querían. No, hay que enfrentar la realidad de la enfermedad, porque hoy es ese adulto mayor o ese que tiene una enfermedad crónica, pero mañana puede ser tú. Y la resiliencia que da el compartir con un enfermo, porque a veces el enfermo nos transmite más fe y más fuerza a nuestra vida de lo que nosotros le vamos a transmitir a ellos. No privemos al enfermo ni al moribundo de nuestra presencia cuando se pueda dar, porque muchas veces hay papá, mamá, adultos mayores que mueren esperando a alguno de sus hijos que nunca llegan, y otros jóvenes que están en el proceso por alguna enfermedad están esperando a algún familiar que nunca llega. No lo dejemos esperando, que tengan esa oportunidad de conversar, hasta de reconciliarse con nosotros. Así que hacemos una pausa y regresamos en breve con su programa Conversando con el Padre Eusebio. De vuelta con su programa Conversando con el Padre Eusebio. El 421 del documento de Aparecida: se debe, por tanto, alentar en la iglesia particular la pastoral de la salud, que incluya distintos campos de atención, considerando la gran prioridad de fomentar la pastoral con personas con el VIH-Sida, en su amplio contexto y en su significado, la misericordia, de promueva el acompañamiento y comprensión de ese enfermo, la defensa de su derecho de las personas infectadas, que implica la información, promueva la educación y la prevención con criterio ético, principalmente entre las nuevas generaciones, para que despierten la conciencia de todo a contener esta epidemia. En el 2007, cuando se da la conferencia, era prioridad la contención de la pandemia del VIH-Sida. Ahora es la contención de la pandemia del coronavirus y de las malas actitudes que muchos tienen en cuanto a discriminar a los enfermos del coronavirus y de tomar actitudes negativas contra ellos y su familia. Entonces hay que revisar interiormente nuestras actitudes, porque nuestras actitudes siempre deben ser acogida al que está enfermo, con nuestra distancia prudencial, no discriminar a su familia. Nadie ha buscado estar enfermo. Esta pandemia no ha llegado y tenemos que ser solidarios. Y acuérdense que una de las obras de misericordia es atender, visitar al que está enfermo. Entonces para nosotros es importante. Y lo otro importante que menciona la pastoral de la salud, pero también la pastoral de la salud con temas muy concretos, al acompañamiento de ciertas enfermedades que antes fueron también sujetos de discriminación el que la padecía. Entonces para nosotros profundamente de la iglesia, la pastoral social como la pastoral de la salud como la pastoral social son un eje importante en ese acompañamiento de la persona en su momento de necesidad y debilidad por problemas de la vejez, de salud. Entonces para nosotros es importante y tenemos que hacernos presentes en la vida de ellos y el acompañamiento, y tenemos que planificar cómo atender estas nuevas realidades. Nosotros hace 3 años, traímos de San Antonio Tesa el retiro de Admission
VIH-Sida, para acompañar espiritualmente el trabajo que está haciendo el Padre Domingo y otras instituciones que están trabajando con los enfermos del VIH-Sida. Entonces, ese retiro implicó reconciliar a estos hermanos y hermanas con Dios, reconciliarlos, decirles que son hijos de Dios, que Dios los ama y que Dios los acompaña en este proceso de enfermedad que están viviendo. Entonces vamos a ir al video del Papa y regresamos en breve con su programa Conversando con el Padre Eusebio, con este tema sobre los enfermos. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy hablé de la unción de los enfermos, que es el sacramento de la compasión de Dios con el sufrimiento del hombre. La parábola del buen samaritano expresa el misterio que se celebra en este sacramento. Jesús se acerca a quien sufre y lo conforta con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Luego lo lleva a la posada que representa la iglesia, a la cual Cristo lo confía. Jesús enseñó a sus discípulos a tener su misma predilección por los enfermos y necesitados y les confió la tarea de atenderlos en su nombre por medio de este sacramento. La unción de los enfermos nos ayuda a ampliar la mirada frente a la enfermedad y saber que no estamos solos, que el sacerdote y la comunidad cristiana sostienen al enfermo y al que sufre. Por eso es importante llamar siempre al sacerdote cuando hay un enfermo. No hace falta que esté grave, que esté muriéndose, llamarlo antes, de tal manera que el sacramento lo fortalezca, el Señor lo ayude a soportar la enfermedad, lo alivie y lo reconforte. Es un consuelo muy grande la presencia de Cristo en la enfermedad, que nos toma de la mano y nos recuerda que le pertenecemos a Él y nada nos puede separar de Él. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de las diócesis de Mérida, Badajoz, Plasencia y Córdoba, así como a los paracaidistas del Ejército de Tierra de Madrid y los demás fieles provenientes de España, Nicaragua, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Saludo de manera especial al cuerpo de bomberos que ha venido aquí. Gracias. Invito a todos a valorar la paz y el ánimo que Cristo nos comunica en el sacramento de la unción de los enfermos para sobrellevar cristianamente los sufrimientos. Muchas gracias. Dominus Obispo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc in usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, feci cielo et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. De vuelta con su programa Conversando con el Padre Eusebio, hemos visto el tema de los enfermos desde el análisis del documento de Aparecida, del 417 al 421, y hemos visto varios tópicos, como nos dice San Ireneo, que la gloria de Dios es el hombre viviente.
ya un débil o recién concebido o gastado por los años o enfermo, es la gloria de Dios. Y que de la iglesia, a través de su proceso de evangelización y siguiendo el mandato del Señor, hay que predicar la palabra de Dios y acompañar y sanar a los enfermos espiritualmente. Lo que se busca es la armonía de la salud física, psíquica, social y espiritual del enfermo y de los que lo acompañan. También tomamos en cuenta que el tema de la salud es un tema con muchos intereses a nivel mundial y en la cultura. Y eso hay que poner en una sola línea cuál debe ser el propósito de la salud y de todos los que participan en garantizar la salud, las instituciones gubernamentales, privadas, los que venden los medicamentos, los que venden los insumos. Hay que hacer un gran diálogo para llegar a un acuerdo que vaya en beneficio de la población que le falta la salud y que a través de los tratamientos que se le pueda brindar la pueda recuperar y ser productivo. Resaltamos también el papel de la Iglesia Católica en América Latina y en el Caribe, con más de 32.116 instituciones dedicadas a la pastoral de la salud, del acompañamiento y de darle tratamiento a los que están enfermos. La visita, lo primordial de la visita, que también es la imagen de la iglesia, que es madre, que acompaña con ternura, fortalece el corazón, anima al enfermo y que también acompaña a la persona que entra en estado de morir. Lo acompaña con la presencia de los agentes, con los diáconos, con los sacerdotes, la unción de los enfermos, el sacramento de la reconciliación. Acompaña que lleve su cruz viviendo la experiencia de Cristo resucitado. Siempre está presente la salud y la vida, porque aún muriendo está la gran posibilidad del amor de Dios que nos abre a la vida eterna. Morimos, pero en Él vivimos, como dice San Pablo en los Romanos. Y de último, cómo especializar la pastoral de salud para ver y atender los diferentes contextos y diferentes enfermedades y capacitar y ayudar al enfermo a defender su derecho. Eso lo hemos visto hoy. Que este programa sea de gran ayuda para todos y nos despedimos dándole gracias a nuestro productor musical Gabriel Arias y también al productor del programa Joaquín Maizón Hijo, que nos ayudan a producir este programa. Que la paz y el amor de Dios quede en su corazón y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo lo acompañe siempre. Nos vemos la próxima semana con un interesante programa conversando con el Padre Eusebio. Hasta luego.